mientras dormían. Lo que les contaré a continuación es algo que aún no doy crédito que me haya sucedido. Sin embargo, después de todo lo que viví la otra noche, las cosas no serían las mismas desde ahora en adelante, y sobre todo, después de que todos se encuentren dormidos. Últimamente, mi trabajo ha sido muy exigente. Mis jornadas laborales se han tenido que alargar a más de lo habitual, no solo en la oficina, sino también en la casa. Después de acostar a mis hijos, me encierro en mi oficina improvisada en casa y sigo con el trabajo. Desafortunadamente, todo ello se ha vuelto muy rutinario, a tal grado que he llegado a sentirme extraño si no trabajo en casa un solo día. Todo pasó en una sola noche. Tuve que iniciar a trabajar desde antes de que mis hijos se acostaran. Mi familia entera se encontraba cenando, mientras que yo estaba sentado frente a la computadora redactando los presupuestos de la empresa. Afuera de la casa, un grupo de niños jugaba fútbol y parecía que su objetivo era volverme loco, ya que tomaron como portería el cancel de mi casa, y por ello mi cancel no dejaba de sonar por tantos golpes que recibía. Ya molesto por la situación, me levanté de mi lugar y salí a la calle a llamarles la atención y exigirles que cambiaran de portería, que de otro modo les quitaría su balón. Supuse que me entendieron, pues todos dijeron que sí. En ese momento no me había percatado, sino hasta después de haberles llamado la atención. Una señora de edad mayor me observaba a lo lejos. Mientras la miraba, me quedé incómodo e ingresé nuevamente a la casa. Ya era tarde, sin darme cuenta me quedé dormido en el teclado. Mi esposa y los niños se habían ido ya a dormir. Apagué la computadora y me fui a acostar. Encendí mi celular para iluminar mi camino y no tener que encender las luces de la casa. Fue cuando escuché un ruido proveniente del cuarto de uno de mis hijos, además de una serie de risas. Me acerqué a la habitación aún con la luz de mi celular, pero no vi nada fuera de lo ordinario. Mi hijo estaba totalmente envuelto en cobijas. Le temía a la oscuridad y por ello se cubría todo el cuerpo. Revisé el piso para buscar lo que se había caído, pero no encontré nada. Revisé por debajo de la cama y me encontré con puro polvo y algunos zapatos. Eso era lo que alcanzaba a ver con la luz de mi teléfono. Fue cuando un ruido similar al que había escuchado provino de la habitación de mi otro hijo. Me levanté rápidamente y fui a revisar qué había sido. La habitación de mi hijo mayor era de las más grandes. Mi hijo dormía en una vieja litera que compartían cuando eran pequeños, y del otro extremo del cuarto estaba su escritorio donde estudiaba por las tardes. Cuando di un vistazo rápido, divisé algo sentado en la silla frente a la litera. Levanté el celular para iluminar aquello que me llamó la atención, pero en ese instante tuve la mala fortuna que se terminara la pila, quedándome a mitad de la oscuridad plena. Aún veía frente a mí esa figura sentada. Podía sentir cómo me observaba. Me acerqué un poco más y extendí mi brazo para tocar aquello. Era como si tuviera algo en su cabeza que lo cubría totalmente. Rápidamente lo moví y de la silla se cayeron prendas de vestir de mi hijo. Volví a respirar al ver que solo era ropa de mi hijo mal acomodada. Después escuché como si alguien se riera en la parte de arriba de la litera. Buena broma. Mañana quiero que limpies tu cuarto, le dije y me retiré de allí sin mirar atrás o esperar una respuesta. Al llegar a la habitación con mi esposa, la observé envuelta totalmente en las cobijas. Me daba la espalda. Supuse que estaba cansada y que no había escuchado nada. Me acosté también yo sobre mi brazo izquierdo, dándole también la espalda a mi esposa. Vi el reloj despertador que estaba sobre mi cabecera y me di cuenta que eran las 2:52 de la mañana, y poco después me quedé dormido. Me despertaron una serie de ruidos, los cuales identifiqué como voces provenientes al otro lado de mi habitación. Estas eran voces de niños que susurraban. Inmediatamente pensé que se trataba de mis hijos que querían continuar con la broma,
o quizá encender la televisión a escondidas. Pero cuando intenté levantarme para llamarles la atención, no pude moverme. Era como si mi cuerpo estuviera congelado, lo sentía entumido, lo único que podía mover eran mis ojos. Trataba de ver qué me impedía moverme, pero no podía ver nada. De alguna forma podía percibir todo a mi alrededor con mayor intensidad. Tenía mucho frío, escuchaba muchos ruidos y mi cuerpo se encontraba con una gran pesadez. Era desesperante. Por más que lo intentaba, no podía moverme. Trataba de abrir la boca y no podía. Trataba de emitir algún sonido, pero no salía nada de mí. Fue en ese instante cuando comencé a escuchar cómo esas voces provenientes del otro lado de la habitación se acercaban. Los susurros ya no se escuchaban tan lejos, podía escucharlos detrás de mí. Esperé que de algún modo despertaran a mi esposa, pero no fue así. En ese momento, escuché que una de las voces preguntó a otra si podían jugar allí, a lo que respondieron que no lo sabía, que era necesario preguntarme a mí antes. No sabía qué esperar, quería voltear a ver quién lo había dicho. Fue cuando una mano fría tocó mi brazo derecho y detrás de mi nuca, una voz profunda de un niño me preguntó: ¿podemos jugar aquí? Aún puedo sentir el aliento de ese ser sobre mi nuca y la sensación de aquella mano sobre mí que hizo que me alterara más. Quitó su mano de mí, solo escuchaba sus risas. Fue en ese momento cuando, de alguna manera, logré hacer que mi cuerpo temblara y de mi boca emitiera sonidos quejumbrosos. Recordé que en ocasiones anteriores, cuando tenía pesadillas, mi esposa me despertaba. Tenía la esperanza que al escucharme quejarme se despertaría y se daría cuenta de lo que pasaba. Sin embargo, por más que intentaba moverme, no pasaba nada. Por más sonidos que hiciera, no se despertaba. Solo podía mover los ojos a todos lados tratando de observar quién más se encontraba riendo allí. Una de las voces pidió silencio a los demás. Después de un momento, creí que ya se habían ido, pero nuevamente esa sensación de cosquilleo en la nuca al sentir el aliento de ese ser me estremeció. Fue cuando hizo un intenso grito que provocó que mi cuerpo se estremeciera por completo. Me sentí bastante débil. Algo me había hecho ese grito, que mis fuerzas se agotaron por completo. Solo escuchaba sus risas, eran solo niños, y pensé en que algo le habían hecho a mi esposa, pues no le escuchaba a ella. Allí fue cuando me percaté que a mis hijos no los había visto. Solo vi a alguien envuelto entre las cobijas y a alguien reír en la litera. Pero nunca me cercioré que fueran mis hijos. Fue ahí cuando todo volvió a quedar en silencio. No había risas, no había susurros, no se escuchaba nada. Pude sentir cómo uno de mis dedos de la mano podía moverse. Mis ojos ya se estaban acostumbrando a la oscuridad y podía ver el alrededor más claro. Y cuando creí que ya todo había terminado, un aliento sobre mi nuca nuevamente me aterró. Era la voz de una mujer que me decía: se trata de mantener un equilibrio. Se hizo a un lado empujándome y fue cuando recobré el aliento completamente, como si algo encima de mí se hubiese levantado. Me senté rápidamente volteando a ver dónde se encontraba mi esposa y ella estaba dormida allí. Estaba empapado en sudor, temblando, no podía dejar de mirar a todos lados de la habitación. Todo estaba a oscuras. Fue cuando vi el reloj despertador y pude ver que eran las 3:15 de la mañana. Solo habían pasado 15 minutos desde que me había acostado. Me quedé allí más de media hora pensando en qué podía haber sido todo esto. Aún podía sentir la presión de aquella mano sobre mi brazo derecho. La sensación de aquella respiración sobre mi nuca aún la percibía. La cabeza me latía. Me dolía todo el cuerpo y me sentía exhausto. Era como si hubiese hecho ejercicio todo el día. Mientras recobraba el aliento, mi esposa se despertó y me vio agitado. Me preguntó si me pasaba algo. Aún no podía hablar bien. Sin embargo, le pedí que fuera a ver a los niños en su cuarto
pues aún me aterraba ir a verlos. Ella amablemente fue y regresó tranquila. Me comentó que los dos estaban bien dormidos. Mientras me hablaba, veía a mi alrededor buscando indicios de que alguien estuviera allí, a lo que mi esposa me preguntó qué buscaba. Fue cuando tuve la fuerza y el valor de contarle. Y al finalizar, ella inquieta me dijo: «Ayer por la noche te vimos salir muy enojado. Le gritabas a alguien, pero nunca vimos a quién. Te quedaste quieto viendo a un lado de la puerta del cancel y regresaste. No supimos qué pasó o a quién le gritabas. Fue cuando te encerraste en tu estudio y no te vimos salir». Yo no podía creer lo que me decía mi esposa. Estaba muy seguro de yo haber visto a esos niños afuera, incluso a esa señora que me observaba. Sinceramente, no estoy muy seguro de qué fue. Quizá el cansancio por tanto trabajo y desveladas. Hasta el día de hoy, todo ha seguido normal en nuestras vidas. Gracias por leerme. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.